Pensaba hacer este video con comentarios más sencillos y cortos de cada película para que fuera más rápido de hacer y más digerible, pero desde el momento de tomar notas en cada película supe que no podría resumir demasiado lo que quería decir para cada una, lo que consideraba necesario para justificar la posición de cada película en el top. Eso sí, me di cuenta de que tiendo a extenderme más con películas malas que con las buenas. Creo que al final del día es porque las personas tomamos los halagos más fácilmente que las críticas, así que uno no siente tanto la necesidad de explicar los cumplidos. Pero cuando uno habla de una falta resaltada en una reseña, se quiere dejar muy en claro por qué es una falla y quizá cómo podría ser evitada y por qué no meter una que otra broma, pero intentaré explicar más detalladamente los aciertos de otras obras en el futuro para darles mérito. Y con esto ya, a darle. No es un misterio o secreto el que esta saga de Spider-Man, la de The Amazing Spider-Man, fue más una estrategia legal que otra cosa. Sony desesperadamente aferrándose a los derechos de Spider-Man ante el creciente universo Marvel, y se nota en el patetismo que envuelve a esta saga de películas. Pero ahora nos vamos a centrar en la peor, que es la segunda. La música aquí es terrible. Cuando no es sencillamente una composición fea, parece un montaje con una canción de fondo hecho por un fan para YouTube en lugar de una edición profesional de una película. Al menos hay momentitos donde intentan tener esta coordinación de acción en pantalla con el ritmo, pero cuando la canción a la que te apegas es tan fea, no sirve de mucho. La mala edición no solo se queda en el audio, hay también momentos donde la dirección es fea, con planos holandeses porque sí, una extraña coordinación de actores, donde de verdad te preguntas si había alguien detrás de sets y coreografía. En este aspecto solo puedo resaltar que al menos la pelea final tiene una locación interesante que forma parte de la acción, y la escena de la muerte de Gwen es bastante memorable con todos estos elementos de tiempo a su alrededor. La actuación es bastante ok en general, siendo el elemento más débil Harry Osborn, con momentos donde se queda frío en lugar de reaccionar y con una risa malvada que da risa. Bueno, al menos el tipo sí tiene facciones como de duende. Pero el diseño de este film, Harry tras su transformación luce horrible. Dios me salve. Creo que en general los vestuarios son inferiores a la primera película de esta duología. Incluso el de Spider-Man parece quedarle un poco grande. ¿Y por qué piñas Electro tendría ropa? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué no es un ser completo de rayitos? Y aún más ridículo que su ropa, ¿quién le instaló un medidor de carga en la cabeza? ¿Qué parte de ser atacado por anguilas eléctricas te da eso? Al parecer la enfermedad del padre de Harry aparentemente impedía a su sirviente cortarle las uñas. ¿Y no debería su mano temblar cuando está moribundo? Hay elementos de los sets que son re estúpidos, como este elevador Alexa. Tienes que decir en voz alta el piso al que quieres ir porque picar botones en una pared a menos de 1 metro de ti es muy difícil. En realidad encuentro mucho más conveniente solo picar el botón que tener que hablar en voz alta. You ever tried voice recognition technology? No. They don't do Scottish accents. 11. Could you please repeat that? You have not selected a floor. We have 11. Estos son de estos inútiles agregados para hacernos creer que es un lugar súper tecnológico y avanzado, pero concentran su tecnología en babosadas, como el pasador de puerta a control remoto de Peter, porque es tan listo que mover el pasador perfectamente al alcance de su mano es tan incómodo y difícil. Hay un momento donde Peter encuentra un viejo laboratorio abandonado que no luce para nada abandonado. En un shot hay algunas telarañas, pero en general todo luce brillante y libre de polvo. El diálogo cae en exposición mala y reiterativa, es exagerado y excesivo. Hay múltiples pequeños elementos que eran fáciles de evitar y no hacen sentido, como que el equipo de producción no estaba prestando demasiada atención. Yéndonos a personajes, la tía May es dulce y tierna, tiene una escena muy bonita con Peter, y Electro es un perdedor, es un otaku que cree en los horóscopos. La peor combinación. El tipo elige su propio nombre. Es bastante estúpido todo su drama. Es porque todos lo tratan mal, así que se obsesiona con Spider-Man. Y cuando lo decepciona, su única motivación es destruirlo porque lo traicionó y quiere ser famoso. Es decir, dentro de su mente esto hace sentido, pero su mente es tan simplona y tonta por diseño que al final solo tenemos a un villano tonto cuyos poderes tampoco hacen sentido. ¿Por qué el ser electrocutado te convierte en electricidad? Es decir,
Al menos con las arañas y otras transformaciones, había un elemento de alteración genética, cosa que nunca es establecida con estas anguilas. Y cuando encierran a Electro, lo rodean de componentes eléctricos. Esto está al nivel del último maestro aire. Y además, si este tipo es electricidad y puede descomponerse en ella, ¿por qué puede ser afectado por ataques físicos? Esta película insiste en el tema de los padres fallecidos de Peter, y esta versión de Spider-Man se diferencia por ser la única en darle importancia a su ausencia. Pero no es algo que me encante. Este elemento está lleno de flashbacks de exposición repetitiva y aburrida. No entiendo la súbita motivación de Peter de saber sobre sus padres. No es como que sea raro querer saber qué les pasó, pero esta subtrama está bastante de sobra. Es decir, no es como que sea un misterio o tan difícil de adivinar qué les pasó. Tus padres eran científicos trabajando para una prestigiosa empresa de experimentación genética que de la nada tuvieron que irse y murieron en misteriosas circunstancias. Tal vez, solo tal vez, Oscorp esté relacionado. También hay un punto donde se supone que Peter se cuestiona si sus padres lo dejaron porque traicionaron a Oscorp por dinero, pero no sé cómo Peter siquiera consideraría esta posibilidad. Toda la situación literalmente grita ¡asesinato encubierto! Pero bueno, este chico se supone que es inteligente. Resulta que, oh sorpresa, el padre de Peter investigaba algo secreto para Oscorp sobre, sorpresa, arañas. Pero Oscorp quería hacer mal uso de su investigación, así que él dijo no y escondió todo y se fue. Entonces, Peter termina descubriendo el laboratorio secreto de su padre, que es esta elaborada construcción debajo del metro. Si se supone que este laboratorio no fue construido por Oscorp porque ellos no lo han descubierto, ¿cómo coño logró el papá de Peter sacar dinero para construir todo esto? Y ahí Peter encuentra el misterioso archivo que el padre logró salvar antes de morir. Es un video donde cuenta lo que pasó en Oscorp y resulta que aunque Oscorp le robe su investigación, nunca lograrán hacerlo funcionar porque el señor utilizó su propio ADN en las arañas, por lo que solo funcionará con su línea sanguínea. ¿Por qué revelarías eso? Literal, eso es poner en peligro a tu hijo. Tu última acción es innecesariamente decir que la clave para esta investigación peligrosa por la que serás asesinado es tu hijo adorado. De verdad que lo pendejo es hereditario. El mito de Spider-Man funcionaba sin que supiéramos que el ADN de Peter era compatible con la araña por X motivo. Esto es tan estúpido y no aporta nada y de hecho subtrae de la idea de el héroe que podría haber sido cualquier persona y que sencillamente él está armado con estas ganas de ayudar. Esta película establece a Harry Osborn y decide gaslightearnos con que estos tipos eran amigos de la infancia, cosa que no tiene demasiado sentido porque Oscorp es relevante desde la primera película y uno pensaría que esta relación sería al menos mencionada, pero está tan sacada de la nada y no sé por qué nos debería importar esta relación. Resulta que Norman Osborn muere porque tiene una enfermedad degenerativa cuya cura no logró descubrir a tiempo. Y resulta que Harry está siendo afectado por la misma enfermedad y por eso se apresura a buscar una cura y resulta que quizá la sangre de Spider-Man podría ayudarle. Porque al parecer, Spider-Man tiene poderes autocurativos. Excepto que esta habilidad es algo que ya deberíamos haber visto en Peter y no lo hicimos. Y bueno, como Harry no quiere morir, le pide a Peter que le diga a Spider-Man que le dé su sangre. ¿Por qué Harry asume que Peter conoce a Spider-Man solo porque tomó un par de fotos de él? Pero bueno, Peter no quiere darle su sangre. La idea detrás de Peter negándose es que inyectarse su sangre podría ser peligroso para Harry, porque tal vez él no sea compatible, pero ¿por qué no darle tu sangre para que la estudie y encuentre una forma de inyectársela sin deschavetarse? ¿O es que teme que con la sangre descubra que él es Spider-Man? ¿No que eran muy amigos? Quiero decir, en la primera película Peter le dijo a Gwen Stacy su identidad secreta en su primera cita, así que ¿por qué sería un problema decírselo a tu amigo de tantos años? Además, Harry actúa como si tuviera 2 meses de vida, pero vemos que su padre murió al menos a los 40, así que Peter podría convencerlo de hacer unas pruebas con la sangre antes de llegar cerca de esa edad, pero me temo que ambos son estúpidos. Resulta que uno de los miembros de la gente importante de Oscorp se quiere deshacer de Harry, que es su nuevo jefe, y lo inculpan por el accidente que creó a Electro y de los experimentos a los que lo están sometiendo. Llegan a arrestarlo, pero por alguna razón lo dejan ir así como así, y tras esto Harry se infiltra a donde tienen a Electro capturado. Pero para esto tiene que derrotar a 2 guardias de seguridad. Este fideo niño rico de 20-22 años sufriendo de una enfermedad que lo matará, vence a mano limpia a 2 guardias de seguridad. Claro. Y Harry se une a Electro. Termina peleando con Spider-Man. Todo lo que rodea a Harry, como ven, está muy mal escrito. Su relación con Peter nunca logra ser tan fuerte para que la traición tenga impacto. Y ahora, antes de asesinar al protagonista, seguiré con su relación más relevante, Gwen Stacy.
Odio esta relación con todo mi hígado, lo cual es curioso porque todo el mundo parece amarla. Es una relación muy plana, todos los diálogos de estos pendejos se quedan en este aspecto de plática casual, de que estamos nerviosos y hablamos de tonterías, y en ciertas dosis estos tipos de interacciones pueden ser lindas, pero esto es todo lo que estos personajes tienen. Quieren que me crea que se aman a un nivel de vivir por siempre juntos, pero su relación es lo más básico y típico de chamaquitos de prepa. Cuando Gwen viene con que se va a ir a Inglaterra, no parece un impedimento o una tragedia en su camino porque su relación es tan simplona que de todas formas tendrían los días contados. Y también está el aspecto de que el papá de Gwen, antes de morir en la película anterior, le pidió a Peter que se alejara de ella. Peter primero está de, sí, ok, voy a cortar contigo porque no puedo con esta culpa, pero a la mínima oportunidad está de nuevo alrededor de ella. Son de estas parejitas castrosas que hacen todo el drama de romper, pero sin de verdad romper su relación, y todos los odiamos. Una relación con la profundidad de un charco que vive de trama falso. Al final, lo que vuelve memorable a Gwen Stacy es que muriera. Ahora, llegando a nuestro protagonista, Peter, sus remordimientos y conflictos débiles sobre sus padres, el papá de Gwen y su relación con Harry ya han sido explicados. Ahora solo nos queda ahondar en que Peter es muy pendejo. Usa sus poderes arácnidos dentro del edificio Oscorp, en un pasillo donde seguramente habrá cámaras de seguridad y en otros lugares al aire libre en plena luz del día sin su disfraz. Y usualmente es por razones estúpidas. Es como si se convirtiera en un personaje de caricatura con aventuras tontitas y bromas estúpidas, y luego quisiera protagonizar una película de acción que se supone que nos tomemos en serio. Peter pierde tiempo en numerosas ocasiones payaseando en lugar de atender a la emergencia en cuestión. Esto termina por diluir al héroe en su persona y dejarnos más con una adolescencia fanfarrón que no le importa a la gente que muera durante un asalto o cuando un hombre rinoceronte ataca a la ciudad. Incluso cuando le dan esta escena dulce con un niño, luego cuando el niño está en peligro enfrente de este villano rinoceronte, este baboso se pone a hablar y hablar antes de quitarlo de en medio como un héroe responsable. La película dura demasiado, se arrastra y arrastra para que al final los payoffs ni siquiera sean satisfactorios. 1 de 10. Spider-Man No Way Home. El soundtrack reutiliza canciones de la trilogía de Sam Raimi y de la duología de Mark Webb, lo que significa que de pronto tendremos piezas bonitas y de pronto el horrible dubstep de Electro. Hubo momentos donde una canción es usada en una escena donde no termina de cuadrar y la mezcla de sonido también se pone algo rara. La dirección deja bastante que desear. Hay momentos en los que el framing es sencillamente feo. Hay shots que están casi ok, pero no completamente, y otros que son sencillamente horribles. Literalmente he visto equivalentes a esto en telenovelas de TV Azteca. Los pocos shots que son buenos sufren a causa de la edición. Hay cierto arte casi imperceptible de cuánto tiempo dejar un shot y cómo saltar de un shot a otro sin que se sienta que estamos saltando entre múltiples cámaras. Hacer esto bien logrará que estos cambios entre tomas sean suaves, que sean tan naturales que no estemos pensando en que vemos cortes, para que la inmersión del film no se vea interrumpida por esto. Esta película constantemente sufre por falta de esta sofisticación, yendo de una imagen a otra, haciéndome pensar que la película resultó ser tal vez demasiado larga y tuvieron que cortar todo el espacio posible entre tomas. Aún así, algunas escenas de acción se salvaron y están bien, como el mini encuentro entre Spider-Man y Doctor Strange, y me gustan los detallitos como que el sentido arácnido tiene una representación visual cuando Peter siente que Norman está a punto de traicionarlos. La actuación del cast en general diría que decae. Momentos buenos, rodeados de meh. Los efectos de Lagarto son horribles, y el equipo de producción parece que sabía de antemano las pocas ganas que le iban a echar porque el tipo siempre es mantenido en sombras, y en una escena, cuando los héroes llevan a los villanos al departamento donde vive Peter, resulta que el Lagarto prefirió quedarse en la camioneta, y el Hombre Araña decidió que estaba bien dejarlo sin supervisión. ¡Wow! ¡Qué conveniente para el departamento de efectos especiales! Los poderes de Doctor Strange siempre lucen bien, le doy mérito por ello. Por lo que no puedo darle mérito es por cosas tan básicas como tener el sentido más mínimo entre cómo algo debería lucir y cómo luce en realidad. Les dio flojera caracterizar a Electro y se explican que es que en este universo ahora sí es guapo. Hay también un momento donde Peter se encuentra con Electro, pero Peter está mirando hacia una dirección mientras los rayos comienzan a materializarse detrás de él, pero Peter toma demasiado tiempo en voltear hacia atrás, como si no pudiera ver esta fuente de luz en el medio de la noche. Cuando al fin lo mira, lo describe como algo azul, pero los rayos en pantalla son amarillos. ¿Por qué este error tan básico está aquí? La mayoría de la comedia diría que no está bien implementada. Está en medio de momentos que se supone que nos tenemos que tomar muy en serio y muchos diálogos de ese estilo son tontitos. Sin embargo, como excepciones a esto, quiero mencionar el momento donde Ned está preguntándole muy emocionado a Toby si tiene un mejor amigo y él procede a explicarle lo jodida de la situación y lo asusta.
O estas pequeñas curiosas pláticas como el hecho de que las telarañas de Toby son orgánicas y que ni él ni Andrew saben de los Avengers y piensan que son una banda. Sí, llamaré a los Spider-Mans por el nombre del actor porque... ¡Peter! ¿Sí? Perdón, le hablabas a... Peter. Todos somos Peter. Todos somos Peter. Peter Parker. Es lo mismo, todos somos Peter Parker. El diálogo es bastante malo. Mucho de esto se debe a incorporar referencias de mira, esto es lo que dice el Dr. Octopus o mira, esta es la frase del meme y se siente forzado. De nuevo, el fanservice termina por dañar la experiencia e inmersión en los personajes con los que intentan atraernos. Eso y que los personajes tienen la curiosa necesidad de anunciar lo que van a hacer o lo que están sintiendo. Hay diálogos reiterados que son lindos, como esto del Doctor Strange diciéndole a Peter cómo referirse a él. Y pasando por cositas que no tienen sentido, empecemos con que Mysterio pretende que Spider-Man era el malo, que lo asesinó y revela que Peter es Spider-Man ante todo el mundo. La mitad del mundo se le ve encima, enfrenta cargos legales porque resulta que parte de la historia de Mysterio cuadra con ciertos hechos, y resulta que como el Nick Fury de la película de Spider-Man 2 era un alien fingiendo ser él, por razones que imagino que son explicadas en otra película del MCU que no quiero ver, pues Peter y todas sus personas allegadas son acusadas de ser criminales y cómplices. Mi pregunta inicial es, ¿no podría Pepper aclarar algunas cosas? Como viuda de Tony y estando de alguna forma familiarizada con la tecnología que él le dejó a Tom. Bueno, aparece Daredevil. Este tipo me cae bien, pero fue un cameo sin propósito. Resulta que este desastre y la controversia de Spider-Man hace que ni Tom ni sus amigos sean aceptados en la universidad. Y curiosamente la población de pronto deja de acosarlos. ¿Por qué la universidad la haría tanto de papas si la gente al parecer ya dejó el tema morir? Pero bueno, por ello Peter acude al Doctor Strange, le pide un hechizo, este hechizo sale mal y ¡pum! Los villanos de otras películas comienzan a aparecer. Peter se encuentra con el Dr. Octopus en su camino a convencer a una de estas señoras de la universidad para que los deje entrar, y con esta secuencia me surgen dos preguntas. En serio, señora, tras al menos 2 años de que el Hombre Araña sea un héroe local en Nueva York, ¿le tuvo que salvar el trasero personalmente para que reconociera que es un héroe? Y segundo, ¿cómo es que Octavius hizo para intentar absorber la energía del traje de Peter? En caso de que esto no fuera intencional de su parte, ¿por qué estaba tan tranquilo mientras veía que la tecnología de Peter se transfería a sus brazos robóticos? ¿No se supone que ambos deben ser inteligentes? Más adelante, cuando Norman Osborn los traiciona y hace explotar el edificio, la tía May se ve involucrada y parece estar bien, pero ella no se cae al suelo hasta que ve su propia sangre. Creo que la mujer estaba dando lo mejor de sí misma por morir de la forma más dramática posible. Luego, resulta que hay una caja mágica que con picar un botón mandaría a todos los villanos a su universo original, pero MJ no lo presiona por una motivación moral muy estúpida de la que nos quejaremos después, pero esta es otra forma de alargar el conflicto de la película innecesariamente. ¡Yay! Y de la nada resulta que Ned puede hacer magia con solo un anillo del Doctor Strange, cuando se supone que esta gente tiene que entrenar y estudiar por años para abrir portales. Ahora vamos a los personajes. MJ, al menos su relación con Peter se pinta como algo bonito y ella muestra que le importa el tipo, pero es todo lo que puedo decir. Su existencia acá es meh y de pronto un poco molesta. Y Ned, pues recibió poderes mágicos literalmente de la nada y solo así pudo ser útil. En cuanto a los villanos, al principio estaba confundida porque si Octopus está aquí significa que Norman está muerto y bla 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 bla. La película termina estando consciente de ello y resulta que cada uno viene de una línea temporal diferente. Ok, la existencia de todos los villanos en este universo es obviamente por complacer a los fans de Spider-Man, pero esto crea este extraño escenario donde al poner algo que los fans querían, terminan llenando el film de personajes que los espectadores más novatos no conocerán. Entonces tienen que explicar sus pasados de forma pobre para estas personas que no se vieron las 5 películas anteriores, ¿verdad? Entonces, la película estaría llena de exposición pobre que, para el fan que se supone que esta película fue creada, sería información estorbosa e inútil. Bueno, los malos llegan aquí, Doctor Strange crea jaulas para que Peter los capture y después regresarlos a sus universos. Tras capturarlos, Tom descubre que en el futuro estos villanos terminarán muriendo por culpa de sus propias acciones. Y Peter, influenciado por las ideas pendejas de la tía May, decide mantenerlos en este mundo para arreglarlos y que no tengan que morir cuando regresen. ¿Qué? Tom termina encerrando al Doctor Strange para que no intervenga, pero entonces los villanos empiezan a decirle de que tu plan de salvarnos la vida suena muy aburrido, no queremos. ¿En serio? ¿Por qué no intentarían al menos aprovecharse de sus intenciones para salir de esta con vida? Bueno, al final intenta curar primero al Dr. Octopus al crear un chip nuevo. Lo logran y el tipo está de nuevo en control de sí mismo.
Yay. Pero durante todo este tiempo, los demás villanos no están asegurados o restringidos de alguna forma. Peter confía completamente en Norman como si no supiera que su doble personalidad psicópata podría tomar control en cualquier momento. Y sorpresa, lo hace. Con esto, Electro entonces decide recordar que es un villano y todo es un desastre. El Duende Verde hace explotar el edificio, todo se va a la fregada y la tía May muere. Todo lo concerniente a los villanos es muy débil. Su cambio está basado en inyectarles esta cosa o deselectrizarlos. Sé que esto tiene un poco de sentido en cómo sus poderes funcionan, pero no olvidemos que parte de cada villano eran sus propios deseos egoístas. Norman no fue completamente dominado por el duende, fue convencido de seguir con sus ideas. Lo mismo con Octavius. Los tentáculos tienen influencia, pero sus propias pérdidas y orgullo lo llevan a rendirse ante ellos. Pero ahora, con un poquito de magia tecnológica, ya son buenos de nuevo. No tienen que luchar ellos mismos por sobreponerse a sus defectos ni nada. Es algo tonto y patético. Sobre los Spider-Mans, Andrew llega con los amigos de Tom, gente que no conoce, y lo primero que hace es quitarse la máscara. ¡Hijo de la... ¿Por qué eres tan estúpido? Y después hay un momento donde los amigos de Tom le piden a los otros dos Spider-Mans que lo ayuden a encontrar a Tom, y el guión actúa como que el tener un lugar para estar solo y pensar es algo único de Spider-Man. Y he de decir que la interacción de los tres tiene momentos lindos y algo graciosos, pero no lo suficiente como para que se consideren hermanos o para que este momento donde Andrew les dice que los ama no se sienta bien pinche raro. Carajo, los conociste hoy. Te odio. Tenemos el bonito reencuentro de Tobey con el Dr. Octopus, y este momento de Andrew salvando a MJ habría sido un buen toque si sus películas tuvieran un poco de decencia. Ahora nos centraremos en el Spider-Man principal. Tom siempre ha sido al menos un Spider-Man agradable, pero todo en esta película sucede porque Peter es un maldito idiota. Todos los villanos se cuelan en esta dimensión porque Peter le pide al Doctor Strange que haga un hechizo para que todos olviden que él es Spider-Man, pero termina interrumpiéndolo múltiples veces para alterar el hechizo. Aunque en parte también es culpa del Doctor Strange, porque nunca se pasaron a revisar cómo querían el hechizo después de la primera vez que lo interrumpió. Y bueno, aun con el cagadero, el Doctor Strange al menos tiene un plan para revertir todo, pero el baboso de Peter decide poner a toda su dimensión en riesgo para intentar rehabilitar a estos lunáticos que, de hecho, ya causaron algunas muertes en la Nueva York de esta dimensión. Y lo peor de todo es que la película repite y repite que esta es la decisión correcta. Los villanos se rebelan, wow, qué sorpresa, y May termina muriendo. Y ahora, Peter, ahora sí, esto es tu culpa. Y culpa de la tía May también. Antes de morir, May entrega la versión más patética posible de la línea de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ella le dice esto para convencerlo de que Tom hizo lo correcto al no sacar a los villanos de su dimensión, implicando que es responsabilidad de él rehabilitar a estos güeyes. No es como que su principal deber sea proteger a la gente y que la verdadera cosa responsable habría sido mandar a estos tipos fuera de su hogar. Peter tiene este momento de, oh no, arruino todo a mi alrededor. Es de estos momentos como si esta es una idea equivocada que el protagonista tiene cuando duda de sí mismo y se va a deshacer de esa idea para el final. Pero en realidad es verdad, Peter, tú causaste todo esto. La película intenta jugar con el rencor de Tom hacia el duende ya que él mató a la tía May. Pero esta explosión final de rencor cuando intenta matar a Norman sucede después de que él ya había decidido, planeado y trabajado con los otros dos Spider-Man para crear una vacuna para salvarlo. Decídete, niño. Y de nuevo, el que los tres Peters puedan encontrar una cura para numerosos villanos en un par de horas te hace preguntarte por qué cada Peter no intentó o logró esto en sus propias historias. Las estupideces de esta película son tan grandes que terminan extendiéndose a sus predecesoras. Al final, todos los villanos son curados, pero la grieta dimensional está toda jodida y ¡oh no! Este sistema mágico que funciona arbitrariamente de la forma más conveniente para la trama, dicta que los hechizos que le darían arreglo fácil a esta situación no pueden funcionar. Entonces, Peter le pide al doctor que haga que todo el mundo lo olvide, para así arreglar la paradoja de esta cosa. Pero si el hechizo del inicio podía tener excepciones, solo que tenían que estar planeadas antes de hacer el hechizo, ¿por qué este hechizo no podría? Sobre todo en un momento tan importante y donde a Peter solo le quedan 2 personas queridas en esta dimensión. Sobre todo tras la experiencia de querer lanzar el hechizo por primera vez. Peter, podrías haber utilizado todo este tiempo que utilizaste para despedirte de tus amigos, para decirle a Strange, oye, solo que Ned y MJ me recuerden y ya, ¿ok? Pero esto no sería el final dramático que la película necesita. Entonces todo vuelve a la normalidad. Resulta que Peter regresa a encontrar a MJ y Ned para que lo recuerden, pero decide no hacerlo como para no arruinarles la vida. Pero, dude, Misterio fue quien arruinó tu vida en un principio. Ellos ya han sido aceptados en la universidad de sus sueños. ¿Por qué no les dirías?
Al menos tienen este detalle de Peter notando la herida en la frente de MJ para mostrar que él no quiere lastimarla, pero ¿en serio? Solo deja de ser un maldito estúpido. Peter decide ser un lobo solitario. Fin. Esta reseña terminó siendo la más larga de la lista, pero es de las peores películas y de las que están más llenas de detalles. 2 de 10. The Amazing Spider-Man. Entonces, Sony estaba viendo cómo Marvel se convertía en un gran éxito, y aterrorizados se aferraron a sus derechos de Spider-Man y dijeron, ¿saben qué? Tenemos que demostrar el control que tenemos sobre este personaje y sus derechos, así que vamos a hacer una película con toda la flojera del mundo. La música es genérica, indistinguible la mayoría del tiempo de cualquier otro soundtrack de Hollywood. También está utilizada en momentos incongruentes. Una canción de cierto tono sobre una escena de uno diferente. Y si bien en la gran mayoría del film nada de la edición de sonido llamó mi atención de buena o mala manera, hay un efecto de sonido que parece un meme. La película se siente visualmente descuidada, muy plana y mucho del diseño de sets es desinteresado, el invento más innecesario del mundo para mostrar que Peter es inteligente. El atuendo de Gwen seguiría estando fuera del código de vestimenta en los lugares muchísimo menos formales en los que he trabajado. Las actuaciones llegan a ser frívolas. Garfield es un buen actor, pero no me encanta la caracterización del personaje, de lo que hablaremos después, pero es una representación tan extraña e incómoda que casi me convence de que el tipo no sabe actuar. Pero él y la tía May tienen una buena escena emocional que se siente bastante genuina. Además que el Dr. Connors no lo hace tan mal. Pero el padre de Gwen muriendo parece que está sentado relajándose. El encuadre siempre está un poco mal, yéndose desde encuadres ligeramente cortados o incómodos a cosas que me hacen preguntarme quién dejó esto pasar. Además de errores de continuidad súper obvios y en primer plano. Hay raras decisiones para representar ciertas cosas, pero las secuencias de Spider-Man balanceándose por la ciudad están muy bien hechas. Hay cositas al menos simpáticas por aquí y por allá, pero la edición no ayuda para nada. Es confusa, caótica, saltándose partes de la acción. Es espantosa. Los efectos diría que están bien, solo un poco envejecidos. Ahora, hablando de personajes, Peter es un desastre. La mitad del tiempo luce como que está dentro de algún espectro y la otra mitad es un imbécil irresponsable y aún así encuentra tiempo para hacer sus caras de mírame, soy un chico sexy. La película está muy confundida respecto a cómo quieren representar a Peter. ¿Es un loser ignorado? Entonces, ¿por qué luce como tu típico chico guapo popular? Le hacen mucho bullying, pero es un chico que sale a defender a los pobres desafortunados. ¿No lo haría eso popular o al menos un poco respetado? Aunque a Flash no le caiga bien. Digo, es un tipo copetón, blanco, delgado, alto, que hace skateboard, defiende a otros, pero la película insiste en que no tiene amigos en la escuela y es una especie de perdedor. A ver, película, si es un perdedor, ¿por qué toda la escuela parece saber que su tío murió? Un montón de gente joven en una preparatoria en Nueva York saben todo sobre los sucesos familiares del perdedor de la escuela. Es tan estúpido. Lo mucho que la película intenta hacer ver a la muerte de Ben como algo extra triste, resalta por lo ridículo que es. Y continuando con el personaje de Peter, es bastante hijo de la fregada. O sea, al intentar infiltrarse en Oscorp, le roba el badge a Rodrigo Guevara, el hijo de puta. Rodrigo ya tiene una vida complicada siendo hijo de inmigrantes en una ciudad toda pestosa. Ahora la pasantía por la que tanto estudió es robada por un pendejo que no quiso investigar de forma más sencilla. También vemos al carajito destruyendo propiedad privada como si nada. Oh, y resulta que su inicio como justiciero se dio en una campaña en busca de venganza por el tío Ben, una que toma bastante tiempo de su identidad como Spider-Man. Sus bromitas y frasecitas relajadas durante su búsqueda de venganza de pronto ya no son algo entrañable del personaje, son algo raro, y la música triunfal cuando vemos a Spider-Man nacer ahora tiene un tono incómodo porque sabemos que Peter está en una obsesiva búsqueda de venganza. Al menos el papá de Gwen le hace confrontar el hecho de que está siendo egoísta y lo hace plantearse qué significa ser un héroe. Entonces tiene esta bonita escena con un niño. Sin embargo, este giro al personaje llega bastante tarde. Ya tenemos toda la película intentando reflejar como heroico a un personaje que es bastante irresponsable y hasta psicótico. Y no puedo pasar a otro personaje sin mencionar lo menso que es Peter. Revela su secreto de Spider-Man a una chica que apenas conoce. El tipo no solo la besa en la primera cita, le dice su identidad secreta. Además de que entra en este laboratorio repleto de arañas alteradas genéticamente porque sí. Aunque fueran arañas normales, ¿por qué entrarías ahí? Y en la corona de la estupidez de Peter tenemos que el villano descubre su identidad porque este imbécil dejó una cámara de seguridad en la guarida del reptil y la cámara dice propiedad de Peter Parker. ¿Quién piñas
hace o piensa así, ¿por qué respiras, pendejo? La película se toma el tiempo de redimir al bully. ¿Por qué? Si es un personaje de fondo. No sé. Es un desarrollo que no vimos, no nos afecta o importa. Solo es una idea ridícula intentando ser conmovedora por el hecho de existir. Los tíos son lindos, el tío Ben es muy tierno y verlo tomar el rol de padre es muy dulce. Ahora, con el villano, es confusa su moralidad. Al principio es un tipo entusiasta con su investigación y sensible ante el hijo de su fallecido compañero. Después se niega a experimentar con humanos a costa de su carrera y de ser asesinado. Pero en 2 horas está dispuesto a poner en peligro a varios ciudadanos y someter a todo Nueva York a su suero porque la evolución perfecta. De ser un tipo razonable y bastante correcto, pasó a ser un científico lunático, y no es como que se haya establecido previamente cómo el suero puede afectar al cerebro, como en otro villano que veremos después, solo se vuelve malo y luego ya no es malo. El diálogo es incómodo, como que intentan crear algo genuino y adorable, pero es demasiado raro y sobreextendido este intento. Termina viéndose descuidado y flojo. Lo mismo con la exposición, al menos el dispersador de medicina fue establecido decentemente para usarse al final. La relación de Peter y Gwen, aunque pueda comprar a muchos por ser un poco más cercana a la interacción de adolescentes, está muy vacía. Llega muy lejos muy rápido, el diálogo se dedica a abusar de la adorabilidad de alguien tontito y nervioso hasta hacerlo repelente y vacío. Y yéndonos al tema de la película y el impacto de la muerte de Ben, a pesar de lo adorable que es el tío Ben en los pocos minutos que lo tenemos, su muerte carece de impacto y de significar algo para el camino del héroe de Peter. La situación que causa la muerte es mucho más ambigua. No tenía la intención de comparar tan directamente esta muerte de Ben a la de otra versión, pero tengo que puntualizar que el tema de la culpabilidad de Peter está completamente ausente aquí. El hombre de la tienda le pide a Peter, un menor de edad, que corra tras un ladrón. Ningún civil en realidad está en obligación de ir tras él, sobre todo cuando el tendero se ve mucho más fuerte que Peter. Tampoco es como que Peter estuviera cerca para bloquearle la salida y el tendero lo detuviera así. El tendero no le está pidiendo a Peter hacer lo más mínimo para ayudarle. Le está pidiendo a un chamaco de 17 años que actúe como un policía. Y luego resulta que el tío Ben se encuentra con el asaltante que va corriendo, pero se le cae la pistola. Y el tío Ben decide lanzarse por el arma. ¿Por qué intentas morir? Es re estúpido. No es como que el tipo estuviera amenazando a otra persona para que Ben interviniera. Literal se pone él solo en peligro para detener un robo de, ¿qué? ¿$500? En vez de valorar su propia vida. Y con esto y la extendida búsqueda de venganza de Peter, el personaje falla en ser un símbolo de justicia. Es solo una mediocre historia sobre un adolescente que de suerte no murió de una picadura de araña que causó con su propia estupidez. Existe esta escena donde muchos operadores de grúas se unen para ayudarle a columpiarse, pero como el tema del heroísmo es tan débil, la escena no tiene el impacto que busca, y 2, no entiendo por qué le era más difícil el columpiarse como siempre de edificios altos. ¿De qué sirven las grúas en este momento? Al final, al sentir culpa por la muerte del papá de Gwen, Peter le promete alejarse y corta con ella. La decisión que no se siente tan impactante por lo genérico y débil de su relación. La película, en lugar de acabar ahí, sigue alargándose. Y al final, el carajito rompe la promesa a la primera oportunidad para regresar con su insípida novia. Para hacer una película de Spider-Man, tiene un casi inexistente sentido del compromiso. ¿Y qué carajo fue esa escena postcréditos? 2 de 10. Spider-Man 3. Oh, esta cosa. Siempre hay una oveja negra, pero esta es tan negra que va a protagonizar los siguientes 3 live action de Disney. En general, cada elemento de la película es peor que las anteriores. Lo que antes eran cortes algo cursis o extra, ahora son sencillamente incómodos. Hay menos cuidado en la iluminación de ciertas escenas y hay un aumento de secuencias CGI con shots largos que parece que quieren hacer obvio lo falso que los efectos pueden lucir. Películas anteriores de esta saga al menos intentaban camuflar esto, pero Spider-Man 3 está orgullosa de su CGI feo, incluso para las escenas más sencillas. El framing y la edición empeoran. Tenemos un muy obvio error de continuidad y toda la cinematografía se siente más torpe. Igual, la actuación de Tobey cayó mucho al punto en que no se puede tomar en serio. Los momentos musicales para marcar un acontecimiento o una reintroducción de personaje son mucho más exagerados, pero a veces funcionan. Sin embargo, la música es repetitiva. Utilizan la canción más simplona del soundtrack una y otra vez. Entrando al guión, hay momentos genuinamente divertidos como la broma de las pastillas y la presión de J. Jonah Jameson y todo lo de la botella y el anillo de compromiso, pero aún los mejores momentos cómicos están fuera de lugar.
como que pertenecen más a un programa de sketches y no aquí, y demás escenas graciosas sencillamente son algo triste y raro. Hay mucho diálogo ridículo y escenas de acción que no están tan bien pesadas como las anteriores de esta franquicia. Hay una explosión entre dos edificios residenciales durante una pelea de Peter y Harry, y la película se olvida de considerar que gente murió a causa de ello, ni al mismo Peter parece importarle, y hay momentos donde Peter decide no usar sus telarañas cuando le están partiendo el trasero, para añadir drama al momento, supongo. Y otro de los grandes cánceres de esta película es el abrumador número de villanos. Son 4. Y eso que no estoy contando al mismo Peter como uno. Iniciando con Sandman, la exposición de su origen y caracterización al principio no estuvo mal, pero luego aparece su esposa para poner en diálogo todo lo que vimos, en caso de que alguien se quedara dormido. Al Peter enterarse de que este tipo fue quien mató al tío Ben en realidad, va y lo ataca y supuestamente lo mata. Esta muerte es algo perturbadora, algo similar a una persona derritiéndose viva, y este aspecto es bueno para mostrar lo oscuro del rencor de Peter, pero la muerte del tío Ben es un acontecimiento súper importante en toda la trilogía, y el cambiar los eventos de su muerte afecta a la raíz del corazón del film. El hacer a Sandman el culpable nos trae una faceta súper obsesionada y más oscura de Peter, pero quita la carga y consecuencias del rencor y deseo de venganza mostrado por un Peter adolescente. Invalida la lección legendaria de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya que no hay una directa conexión entre la elección de Peter en dejar ir al tipo y el disparo que mata a Ben. Ahora es una red mucho más complicada y neutral de acontecimientos. Y bueno, tras morir y revivirse, Sandman hace equipo con otro tipo malo para matar a Spider-Man. Pero se supone que Sandman siempre había sentido remordimiento por matar a Ben, entonces, ¿por qué su primer instinto es matar a Spider-Man? Es un personaje inconsistente para que al final se acuerde de que fue introducido como un hombre con valores y se arrepienta y asunto solucionado. Otro villano es Venom, que casualmente su meteorito cae cerca de donde Peter tiene una cita con Mary Jane, y cuya existencia en la película es bastante innecesaria porque antes de que este parásito se adhiriera a Peter, él ya estaba actuando como un cretino, pero hablaremos de eso más adelante. Venom es una presencia muy extraña. No es en sí un personaje ni cumple ningún verdadero propósito más que añadir al ridículo de esta película. ¿Por qué un simbionte alienígena tendría tanto reparo al vestuario de su anfitrión? Y bueno, ya saben. No cabe duda. Soy emo. Algo se rompió dentro de Lotso. Algo cambió. Guay, ¿por qué? Cabello grasoso es la sensación en Nueva York. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Coordinaron sus finger guns con la música. ¿Qué estoy haciendo? No. ¿Por qué las puertas se abren solas? Es tan emo que tiene un aura que abre puertas por él. Anudado un poco a Venom, tenemos al otro villano que no se vuelve un verdadero villano hasta el tercer acto. Un fotógrafo al que Peter desenmascara por haber falsificado fotos, y desde ahí el chico quiere matar a Peter y resulta estar en el lugar ideal para que Venom se transfiera a él. Pero cuando Peter está en la cima de este campanario arrancándose al simbionte, Eddie está hasta abajo. Este tipo tiene que tener una visión de águila para poder reconocer quién es la persona envuelta en la maraña negra. Y era tan fácil arreglar la lógica de esta escena. Eddie podría cargar su cámara consigo porque es un fotógrafo y al intentar ver qué sucede arriba cuando escucha los gritos de Peter, podría usar su cámara y uno de sus lentes para enfocar. Pero no, nadie se detuvo a pensar esto 2 segundos. Y de aquí el tipo se embriaga de poder cuando Venom se adhiere a él y decide matar a Peter / Spider-Man junto con Sandman, y para hacerlo ambos secuestran a Mary Jane. Ahora, si bien es rebuscado y tonto la forma en que Eddie se enteró de que Peter es Spider-Man, ¿cómo sabe que es su exnovia? Es decir, ¿la gente del trabajo le dijo? No parece como algo que podría saber tan rápido, no lo sé. Y otra cosa, se supone que Venom amplifica las cualidades de su anfitrión, pero ¿por qué le dio poderes de hombre araña a Eddie? ¿Desde cuándo los poderes arácnidos son propios de Venom si antes solo era un chicle? Y para cerrar los villanos tenemos a Harry Osborn. Dado que Harry es un personaje con el que ya hay bastante construcción y exposición en las 2 películas anteriores, este era quien más sentido tenía para ser el villano final y con más potencial, dado que desde el minuto 1 su relación con Peter ya era algo conflictiva y solo se volvió más complicada conforme la historia avanzaba. Y entonces, al iniciar esta entrega, Harry decide hacer el uso de los poderes del duende y ir tras Peter. Pero no sé, no veo demasiada lógica en por qué Harry seguiría los pasos del Duende Verde. No es como que haya un ideal en común que persigan.
¿El enterarse de que su padre mató a tanta gente por beneficio propio no lo hizo cuestionarse nada? Esto mínimo le daría una razón para al menos escuchar la versión de Peter, que aunque tarda un poco, sí le dice que su padre era un villano y que murió por su propia mano, no por la de Spider-Man. Pero Harry sigue terco en esto y la película nunca escarba en por qué. Es como si el mero rencor de Peter robándole el amor de su padre y a Mary Jane es lo único que hace que él quiera matar a su mejor amigo, pero no parece suficiente. Es la primera vez que las acciones de Harry no están justificadas, pero al menos podemos ver cómo evoluciona este conflicto, ¿verdad? Nope. Harry pierde la memoria y deja de ser una amenaza por buena parte de la película, y luego de la nada la recupera y continúa con su plan de venganza contra Peter. Esto es tan estúpido, innecesario y cobarde. La película decidió deshabilitar al villano con más potencial y para cuando ya quieren que Harry entre en razón y considere por fin que Peter tal vez no tenga la culpa, no lo hacen de forma lógica. Ya saben, Harry reflexionando ante todo lo que ha aprendido. Su mayordomo, de pronto, decide que es el mejor momento para decirle que de hecho, cuando vio el cadáver de su padre, se dio cuenta de que las heridas eran hechas por la patineta voladora mortal. ¿Ahora? ¿Me lo dices ahora? ¿Y cómo es que un mayordomo reconoce también las heridas causadas por una patineta que fue creada como un secreto militar? ¿De qué sirvió que Harry estuviera en coma? ¿De qué sirvió toda esta faceta de él intentando matar a Peter sin motivos de peso? ¿Por qué todo es tan tonto? Bueno, ahora que terminamos con los villanos, podemos pasar a alguien que, en otras entregas, pudo casi ser una villana, Mary Jane. Inicia en una amorosa relación con Peter, pero al tener una mala presentación y ser después despedida de su show, ella comienza a sentirse mal, sobre todo al ver cómo el Hombre Araña es adorado por todo el mundo y su novio está más enfocado en esto que en entender los sentimientos de ella. Aún así, y para mi sorpresa, la chica intenta no llevar sus sentimientos amargos contra Peter y hace lo mejor para apoyarlo a pesar de todo. Incluso cuando Peter la caga horriblemente frente a ella, la chica es muy razonable cuando le reclama por ello e incluso ahí, cuando se entera de que Peter fue informado del asesino del tío Ben, ella va a buscarlo para apoyarlo y él de nuevo la trata mal. Dios mío, esta vez estoy del lado de Mary Jane y no de Peter. ¿Qué carajo es esta película? En este estado triste, la chica pasa la tarde con Harry y se divierten y se besan. En este caso, al menos Mary Jane se arrepiente al momento, reconoce que está mal y se va. E incluso cuando Peter la ha tratado mal, ella lo protege ante las amenazas de Harry y rompe con él para mantenerlo a salvo. Pero, a costa de Mary Jane siendo un personaje mucho más agradable, Peter se tuvo que ir a la mierda. Al iniciar la película, Peter se muestra algo engreído por el reconocimiento que recibe Spider-Man, pero igual sigue súper enamorado de Mary Jane. Cuando ella le cuenta sus problemas, él, queriendo ayudarla, termina hablando de sus propios problemas arácnidos. Y de pronto, el nivel de desconexión de Peter es exorbitante, ya que, mientras planea pedirle a su novia que se case con él, le pide a otra chica que lo bese como Spider-Man enfrente de ella. Después, al intentar pedirle que se case con él, la chica obviamente está enojada por lo del beso. Más tarde, cuando Mary Jane intenta apoyarlo por lo del asesino del tío Ben, Peter groseramente rechaza su ayuda. Y todo este comportamiento de cretino, uno podría pensar que es causa del simbionte, alterando sus sentimientos, pero resulta que el parásito no se adhiere a él hasta después de la discusión con Mary Jane. Y en realidad, lo único que hace el simbionte es hacerlo actuar como ridículo, aparte del terrible novio que ya era. Pero en este estado, ahora el tipo públicamente humilla y llega a golpear a Mary Jane. Al final, el güey llega al trabajo de la chica y ella lo perdona y yo ya no tengo fe en el mundo. Al menos tengo el consuelo de que Úrsula sigue siendo una dulzura y mi estabilidad emocional. Como ven, esta película está saturada de personajes, entre comillas, clave y acontecimientos. Pero a pesar de tener tantas cosas ocurriendo, se siente muy poco progreso y la cinta se alarga a la percepción del espectador, que solo anhela el alivio de los créditos subiendo por la pantalla. 3 de 10. Spider-Man Far From Home. Acá la música es algo molesta, pero nada demasiado terrible. El apartado visual es algo polarizante. Por un lado hay iluminación bonita, decisiones estilísticas que funcionan, buenas secuencias de acción que son muy divertidas y aprovechan la singularidad de los poderes de Spider-Man, además de que muestran el ingenio de Peter. Pero por el otro lado hay momentos desde meh hasta cosas planas y feas en cinematografía, errores de continuidad,
shots raros, y las ilusiones de misterio se quedan algo cortas cuando sabemos de qué es capaz Marvel con sus efectos. La edición es apresurada, cortando y eliminando el espacio necesario entre diálogos para que se sientan orgánicos. En general diría que la actuación es decente para todo el cast, desde el profesor deprimente hasta Zendaya y Tom. En el peor de los casos, todos los defectos del apartado visual se encontrarán con los peores diálogos de la película y se creará una escena sobresalientemente mala. Me refiero a cuando se revela que Mysterio es malo y se pone con sus amigos malvados a hablar de su plan y de que son malos. Es estúpido, mal diálogo, la música, la actuación incluso decae aquí y la dirección... Los villanos literalmente se ponen a explicarse unos a otros sus propias razones y pasados, cosas que todos ya saben. La exposición visual de estas backstories son muy raras también, como si la película de pronto intentara hacer un Bastardo sin Gloria pero sin el estilo necesario para lograrlo. Al menos la película es consciente de que todas las coincidencias entre los viajes escolares de Peter y las apariciones de Spider-Man harían sospechar a sus compañeros, aunque al final Peter carga a MJ como si nada en Nueva York, como si la gente que sabe que es su novia no podría conectar esos dos puntos. Hay algunas cositas que no tienen sentido en los acontecimientos del film. Tecnicidades como que esta tecnología fue establecida para funcionar así, pero en la exposición de X escena es diferente. Y hacer esto de forma que tuviera sentido con lo explicado es algo que no era muy difícil, es sencillamente una falta de atención en algunos detalles. La película inicia bastante lenta. Intenta llenar este segmento con bromas y algunas son entretenidas y están bien, pero otras caen más a lo estúpido humor de Marvel que no va con el momento. Ned es un personaje que nunca fue de mucha utilidad, pero al menos en otras películas se le asigna un tipo de tarea secundaria. Aquí nada más tiene unas bromas que la mayoría no son graciosas. El tipo me sigue cayendo bien, solo... pasemos mejor al villano. Sus motivaciones son débiles. Es decir, vamos a decir que Tony nos robó nuestros inventos y queremos venganza. En otras películas de Marvel ha habido villanos inspirados por rencor a Tony, y como un hombre cuya fortuna viene de la creación de armas, tiene sentido que exista mucha animosidad hacia él. Pero al menos otros villanos tenían algo más de enojo contra él. Tenían una familia y pérdidas o miedo a pérdidas que los llevarían a actuar en su contra. Acá, toda esta bola de patéticos que trabajan con Mysterio solo quieren ser famosos y ¿como para qué? No sé. Tony para esta película ya se petateó. Si bien hay cositas lindas al respecto con su relación con Peter, como que le hereda unos lentes que controlan drones y le dice que confía en él o algo así, no lo sé, es un poquitín raro. Por lo que recuerdo de Endgame, no es como que Peter tuviera tiempo de escribir todos estos deseos antes de morir. Pero bueno. Tony, como fue mostrado en la primera película de esta trilogía, intenta ser una guía y llevar a Peter a ser una mejor persona y mejor héroe que él. Y es algo que sigue siendo lindo, aun si esta presión termina intimidando a Peter. Esto, complementado con un bonito discurso que Happy da después, crea esta continuación de la relación semi-paternal entre Peter y Tony. En esta película, Peter tiene el objetivo de conquistar a MJ. En la película anterior apenas y eran amigos, pero al principio de esta el nene ya tiene el tiempo planeando declarársele y le gusta muchísimo y no sé, es muy acelerado y muy rápido. A fin de cuentas, Peter y MJ son lindos, la chica tiene más personalidad que otras parejas de Spider-Man, es planteada como alguien inteligente. Hubo un momento donde pensé que se iba a volver de estos personajes reofendidos sermoneros, porque cuando Peter le dice que se ve linda, ella responde con así que ahora soy valiosa, pero al final resulta que nada más estaba bromeando para incomodar a Peter. Mira, puedo ver las razones por las que Peter le gustaría a una chica como esta, y tienen química, pero la película solo se salta el escalón inicial de la relación y la vuelve muy acelerada. Además, añaden este subplot del rival amoroso de Peter, que no importa y es una pérdida de tiempo, y pudieron haber utilizado ese espacio para comenzar a desarrollar cómo él se da cuenta de que le gusta a esta chica y quiere algo más serio. Pero no. Ahora pasemos al protagonista. Como vimos, su conflicto durante esta película es la muerte de Tony y las expectativas y responsabilidades que esto le deja a él. ¿Es algo boba la forma en que se introduce este conflicto? ¿Tienen que tener a un reportero gritarle a la cara la presión que la muerte de Tony le trae? Aún así, tiene sentido que el chico quiera un descanso. Es decir, literalmente acaba de regresar de haber sido desintegrado. A diferencia del resto de gente que murió y fue recuperada durante los eventos de Infinity War y Endgame, Peter tiene que continuar luchando después de haber muerto a los 16-17 años, tras cumplir con su papel de héroe. El nene solo quiere ir a la prepa por ahora y es muy entendible. Él es un personaje generalmente dulce y entrañable. Más adelante se las ingeniaron para mostrar cómo Peter comienza a ver algo de Tony en Mysterio y sentirse reconfortado con ello. Peter termina confiándole la valiosa tecnología que Tony le dejó y luego resulta que Mysterio es malo. Acá Peter está en medio de una situación muy desesperada, encontrándose bastante solo al intentar detener a un experto en el engaño. Peter tiene que ser cauteloso, hacer uso de su ingenio y superar esta crisis de responsabilidad y confianza en sí mismo. Tras esta plática motivadora con Happy, el tipo pone música del estilo Tony Stark mientras Peter crea su nuevo traje, y yo sé que es cursi, pero es algo bonito, no puedo evitarlo.
En la batalla final, Peter demuestra las razones por las que Tony lo consideraría una especie de sucesor, al demostrar su inteligencia. El que haya perdido su instinto arácnido para recuperarlo en esta batalla final es un buen toque también. En conclusión, es una película con un fallido apartado técnico, algunos personajes carismáticos pero simplones, un conflicto en el protagonista que no es muy buen expuesto pero es lindo ver cómo se sobrepone a ello, y un villano patético. 3 de 10. Spider-Man Homecoming. Y llegamos a la mejor película de la trilogía Marvel. Trilogía por ahora porque escuché que planean sacar otra secuela. Esta vez veremos que la mayoría de los apartados terminan siendo mediocres o si bien no resaltables, al menos terminan algo simpático. La música cae perfectamente en esta definición, no lo suficiente buena o mala para resaltarla de alguna manera. Al menos este film tiene una especie de visión y cuidado con el diseño de su mundo, de nuevo a un nivel mínimo pero que supera otras películas que vimos antes. Los efectos tienen sus instancias donde el traje se ve un poco falso, pero meh. Aún así, debemos remarcar que Tom Holland hace bastante buen trabajo. Algunas de sus líneas suenan a que tal vez necesite una segunda toma, pero nos da momentos muy genuinos, sutiles, y en una específica escena nos convence del peligro y miedo que siente su personaje. La cinematografía es al menos ingeniosa al usar este recurso para recapitular lo pasado en Civil War. Es algo divertido, que ayuda a caracterizar a Peter y con un compromiso a cambiar el estilo de grabación para hacer esto creíble. Generalmente es una película que luce bien, tiene ritmo y es divertida la mayor parte del tiempo. Hay shots cursis o algo confusos, pero es visualmente competente. Yéndonos a la historia en sí, hay bastante poco en juego por buena parte del principio. El hecho de que los personajes son agradables ayuda a llegar al momento donde la amenaza está presente. Otra cosa que ayuda en los momentos más tranquilos es la comedia, que está bastante ok. Hay momentos tiernos y divertidos, y algunas bromas que, si bien requieren que estés algo familiarizado con Marvel, tampoco es que sea algo que desvía de la trama. La exposición está meh. De nuevo se abusa de explicar cosas en voz alta porque sí, pero no es tan repetitivo. Quizá porque tampoco es que haya mucho contenido que explicar en la historia. Pasando a personajes, no tenía mucha esperanza por los personajes de esta saga de películas, pero es mejor que otros ejemplos ya mencionados. Flash, si bien algo sin propósito, es al menos un personaje propio en lugar de una calca del típico bully de secundaria. Su personaje se adapta a que ahora todo transcurre en una escuela que se supone que es para chicos dotados e inteligentes, y a formas de bullying más actuales, y correspondientemente dándole una personalidad patética y comédica. El interés amoroso de Peter sí es muy simple, pero al menos es una buena chica. MJ de fondo siendo rara y... acá la verdad solo podemos decir que al menos no son insoportables. El villano tiene una entendible razón para irse por este mundo del tráfico de armas, y si bien se muestra lógicamente cómo razona de una acción a otra, como cuando se da cuenta con puro razonamiento de que Peter es Spider-Man, sí siento que su salto de hombre de familia buscando ventajas en un mundo dominado por terceros ultrapoderosos a asesino que no dudaría en matar a un chiquillo de 15 años es algo brusco. Ned fue una agradable sorpresa. No es un personaje complejo ni trae algún conflicto al film, pero es sencillamente una presencia agradable que puede llegar a ser graciosa y tiene una bonita amistad con Peter, aunque sea muy simple. Un par de niños nerds siendo nerds, y su fanatismo no llega a ser molesto ni generar peleas tontas en el tercer acto, sino que es entendible dado su situación y es hasta entrañable. Acá Tony Stark tiene también un papel bastante simpático, siendo que toma bastante de una figura paterna para Peter. Es siempre consciente de que es un niño y si bien está ausente, intenta igual estar al pendiente, dándole pláticas para felicitarlo, atendiendo en persona para reprimirlo o ayudarlo. Incluso se deja ver que él estaba consciente e informado de todos los datos innecesarios que Peter le mandaba a Happy mientras esperaba que los Avengers lo llamaran de nuevo. No es nada del estilo del tío Ben, pero puedes ver cómo Peter quiere la aceptación de Tony y cómo este quiere lo mejor para el niño. Su relación es de nuevo sencilla. Tony lo mantiene alejado para no meterlo en algo para lo que no está listo. El niño araña se frustra porque quiere hacer más y sentirse parte de su grupo de héroes. Desobedece las instrucciones, la caga. Figura paterna lo reprime y castiga. Héroe tiene que cuestionarse si de verdad es apto para sus aspiraciones de héroe y valerse por sí mismo sin las máquinas de Tony. Y hablando de Peter, si bien no tenemos una versión tan completa o con un desarrollo tan significativo como el de los protagonistas de las siguientes películas, tenemos al menos a uno bastante fácil de querer. Su caracterización está más inclinada hacia el niño/adolescente que es, su inocencia e inexperiencia combinado con su naturaleza amable.
Comete muchos errores, pero al menos la película reconoce cuando la caga y no intenta glorificarlo. Tiene este elemento de ser un chico algo nervioso en momentos y en lugar de lucir como un psicópata incompetente, es hasta tierno. En esta película, Peter se enfrenta por primera vez a una amenaza directa hacia su propia vida de las manos de un villano de calibre. Finalmente contempla la posibilidad de morir en batalla y es un detalle chévere que el traje superpoderoso de Tony no le esté salvando el trasero en la batalla final. Es un chiquillo encontrando su valor para ser un héroe, su mérito propio más allá de las herramientas. Si bien sigue siendo un poco raro que este niño bonito sea mostrado como un rarito en la escuela, al menos la película tampoco lo pone como un completo rechazado, solo un chico algo tímido al que le gustan los Legos. La película muestra detalles de la vida adolescente de la que Peter se pierde por tomar su papel de héroe, y con esto el cambio de su objetivo, siendo que al principio él quería ser un héroe para pertenecer a los Avengers, ahora aprecia y respeta su propio papel como héroe local, y es dulce. Sin embargo, cuando al final del día Peter obtuvo su redención al comportarse como un Avenger, el tema de la película se siente débil. Si al menos hubieran hecho énfasis en cómo el ser un héroe de escala pequeña le diera a Peter la oportunidad de atender situaciones que pasan desapercibidas a héroes de más renombre, esto podría haber solidificado su decisión al final de decidir no ser un Avenger. 4 de 10, quizá para algunos sea un 5, pero me quedo con el 4. Spider-Man Across the Spider-Verse. Tras la controversia por el doblaje, incluyendo a varios Star Talents y aprovechando que tuve que ver la película en español latino, quiero abrir con mi opinión al respecto. Incluso sin saber qué persona hace qué voz, toda la adaptación al audio latino se siente descuidada. Incluso actores de renombre y que suelen hacer un gran trabajo se sienten de pronto limitados. En una escena donde el personaje habla mientras sale volando por un golpe, el tono de voz es bastante normal en lugar de reflejar lo que el personaje debería sentir. Y la edición en las voces mantiene casi siempre el mismo volumen sin importarle los lugares y distancias desde donde el personaje habla. Ya yendo a los integrantes del equipo de doblaje que causaron este revuelo, tengo que decir que Alex Montiel no lo hizo mal. Fue un personaje pequeño y que solo aparece en una escena, pero está bastante bien. Los que sí están re feos y notorios son quien quiera que hiciera la voz del Lego Peter y al paciente y al psiquiatra. Pero bueno, uno puede pensar que mientras los Star Talent estén limitados a personajes de fondo y con poca participación, no harán tanto daño. Pero es que la voz del villano principal es un tipo que ha hecho puro personaje irrelevante en películas piteras y cuya especialidad es hablar de películas en internet. ¡Ja! Mira qué loser hace eso. Y no quiero ser muy ojete porque en primera la culpa principal la tiene la empresa que decidió contratar a estas personas para papeles para los que no están listos. Y la verdad, puedo escuchar que el tipo tampoco es atroz. Puedo verle un futuro en esto, pero ya saben, en el futuro. Tras unas clasecitas y más práctica. Entiendo que el tipo está haciendo su mejor esfuerzo, pero ¿por qué piñas estoy escuchando el mejor esfuerzo de un novato en una película multimillonaria? Y si bien discutiremos las fallas de la escritura del villano más adelante, la fallida representación de la voz lo vuelve peor. Pero ya, siendo que el voice acting original no parece tener estos problemas y de hecho hace una buena edición con las voces, todo lo anterior no contará para la calificación final. Ahora sí, hablando de la música, hay un par de instancias donde una canción está sonando toda épica, pero al momento está unos peldañitos por abajo en emoción. Aparte de esas excepciones, la música está bien integrada, incluso aquellas con letra. Hay cues musicales chéveres. Sin embargo, noté unos momentitos donde el impacto de una acción en pantalla requería un efecto de sonido que sencillamente no fue incluido. Pero en general está bien. La película es preciosa visualmente. ¡Qué sorpresa! El uso del color es precioso, la iluminación y toda la cuestión de estilo también. La identidad visual está apegada a la idea del multiverso y continúa con las creativas ideas de la primera película. La animación está hermosa, aportando bastante a los momentos de comedia y de hacer a los personajes encantadores. Como un mini nitpick puedo mencionar un error de continuidad, pero me gusta el guiño que hacen al merodeador live action. Pero ¿por qué tengo que volver a ver a este pendejo? La dirección y storyboarding son generalmente muy buenos, pero este último no está siempre en lo alto de su calidad, a diferencia de la primera de estas películas. Hay escenas que recaen más en el diálogo que en la acción, pero el storyboarding aquí parece aflojarse y volverse algo básico en lugar de acentuar los diálogos para hacerlos más intensos o graciosos, cosa que la primera película sí logró. Otra cosa que la predecesora logró y a esta le quedó corta es la exposición. La película inicia con un monólogo de Gwen, pero al menos este dirige la atención a sus similitudes con la historia de Miles y está bien armado. Es entretenido y no dura demasiado. Pero después, cuando regresamos a Miles, volvemos a tener la recapitulación de su vida.
Tiene momentitos divertidos, pero la mitad de esta información la acabamos de escuchar en otro monólogo. Y este problema se repetirá en cada "hagámoslo de nuevo, soy Juanito Alcachofa y por los últimos meses he sido". Incluso cuando tenemos esta secuencia con personajes nuevos, la mitad de la secuencia no es información necesaria o que no podría ser expuesta de mejor forma más adelante sin gastar tanto tiempo. Tu discurso de introducción se vuelve innecesario cuando ya por la forma de actuar y hablar del personaje puedo ver su personalidad, y que el resto del discurso es virtualmente el mismo que el de los 582 Spider-Mans de la lista. El diálogo llega a ser antinatural por querer presentar información a la audiencia, diálogo como un comercial de terapeuta, y no miento, la película nos reexplica el hecho de que el tío Aaron murió como 4 veces. Hay un momento donde Peter B intenta calmar a Miles y su plática llega al punto donde le dice que gracias a él se atrevió a tener a una hija. Es muy lindo, pero para llegar de punto A punto B en la conversación, se tiene que, de la nada, empezar a hablar de cómo los abrazos de su hija son mágicos. En serio que esto es un guionista rindiéndose antes de intentar. Esto y el momento del final donde Miles Morales 2 le dice a Miles Morales 1, dijiste que tu papá estaba vivo. Pero volví a ver la escena múltiples veces en ambos idiomas y no lo dice. Pero aún así hay momentos buenos también en el diálogo. Me gusta cómo las palabras de Miguel Ojera de "tú no deberías ser Spider-Man, eres un error", están correlacionadas con la plática que la mamá de Miles le da al principio, y que termina conectado también a la charla de MJ con Peter sobre su hija, donde ella le dice que no hay nada escrito sobre personas como su hija o como él. Básicamente personas arácnidas. Es un diálogo que tiene sentido en el momento y lugar en que el personaje lo dice, pero también aplica a la situación general del resto de personajes. Hay chistes que la verdad no sé qué están haciendo aquí, y al final siento que toman más tiempo que otra cosa. Sin embargo, hay muy buenas bromas visuales y bromitas recurrentes que son simpáticas y no pierden tanto tiempo. Y si sienten que menciono mucho el tiempo de X cosa, es porque más adelante hablaremos de cómo la película se quedó algo corta en tiempo, pero de momento una pequeña lista de cositas que no hacen mucho sentido. ¿Por qué esta mujer Spider-Man está embarazada y operando? Alguien por favor dígale que haga una búsqueda rápida en Google por la salud de su bebé. ¿Por qué Miguel no arrojó telarañas para atrapar a Miles metros enfrente de él en este momento? ¿Por qué la chica Avatar le hace el favor a Miles si apenas lo acaba de conocer? Si no querían que Gwen arriesgara la misión por ser amiga de Miles, ¿por qué la mandan a ella, de entre todos los Spider-Mans, a la dimensión de Miles? Si Miles tiene poderes de invisibilidad, ¿por qué camina en el techo en la calle de Nueva York en plena luz del día siendo completamente visible? Si la existencia de Miles es una anomalía, el villano que él creó lo es también. Pero este villano es el que va a causar la muerte del padre de Miles. Entonces, ¿por qué la muerte sí es canon pero la existencia de Miles como hombre araña no? Si Gwen hubiera detenido a la Mancha sin ir a ver a Miles, habría detenido la muerte del Capitán Morales. Esto espero que sea explicado en la tercera película. Y ya, llegando a los personajes, el villano. Aún aparte de la amateur actuación de voz, este personaje es bastante patético. Su personalidad, más allá de sus poderes, es débil. Se siente como Yoki de Full Metal. Pero en este anime, este personaje es una broma y no el villano principal. Y esta película intenta que me tome en serio a alguien con una motivación e historia tan estúpida. El que su backstory sea tan ridículo hace que su amenaza lo sea también. Al final, es un desperdicio de las decisiones de animación que tomaron para intentar hacerlo ver temible, y del tiempo que pasamos viéndolo ser un tipo ridículo. Y sí, yo sé que parte del villano es que ya no quiere que lo consideren una broma y bla bla bla, pero si el personaje es enteramente eso y nunca nos muestran nada más que eso, pues lo vamos a tomar como una broma. Pero bueno, al menos en esta película vemos más del personaje y problemas de Gwen, sus conflictos con su padre y cómo durante un tiempo se conformó con la idea de él muriendo como evento canónico. Las escenas de ella con el padre son lindas y su reconciliación también. Me gustaría, de nuevo, haber tenido un poco más de foco en cómo ambos llegan a perdonarse, pero tampoco es como que su relación y amor no pudiera arreglar las cosas tras distanciarse por un tiempo. De entre los personajes nuevos, tenemos añadidos muy carismáticos y divertidos. Miguel Ojara tiene varios elementos que lo vuelven interesante. Su diseño y la forma en la que la película lo expone hace que podamos sospechar que hay más en él que las ideas heroicas pero complicadas que representa. Esta presencia abre la ventana a un personaje más profundo y siniestro de lo que se ve a primera vista. Tendremos que esperar a la siguiente película para saber, pero no está mal. Ahora, llegando a nuestro protagonista, tenemos algo un poco extraño. Como mencioné antes, hay un diálogo bonito por parte de la mamá de Miles, donde le dice que no importa dónde esté, no deje que nadie le diga que no pertenece ahí y bla 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 bla. Diálogo que luego se volverá relevante cuando el conjunto de Spider-Mans le diga que él no se suponía que debía ser mordido por la araña, y que sus poderes son una irregularidad interdimensional, y por ende no pertenece ahí. Sin embargo, por más bonito que esto suene, tengo que decir que la raíz de por qué los padres de Miles entran en este conflicto y la madre le suelta este diálogo es algo débil. Abrimos la película con que Miles tiene algunos problemas para mantener sus responsabilidades de hijo y estudiante a la vez que ser Spider-Man. Y obviamente, como los padres no saben qué piñas pasa en la vida de su hijo, se preocupan y lo castigan y bla 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 bla. Con esto estamos bien.
Sin embargo, la forma en que la película intenta meter este discurso de la madre de no dejes que nadie te diga que no perteneces, no lo entiendo. No es como que Miles en su presente esté pasando por algo así, ya que le sigue yendo bien en la escuela y de hecho, en la escena con la consejera para la universidad, Miles le dice que quiere ir a la Universidad de Princeton, pero son los padres los que se oponen a la idea porque quieren que vaya a una universidad en Brooklyn. No solo esto es contrario a los padres en la primera película, donde ellos mismos ponían a su hijo en un colegio internado por el bien de su futuro, en lugar de tenerlo en la escuela del barrio. Ahora no quieren que el chico salga de Brooklyn para perseguir su futuro brillante, pero también es algo que no está conectado al que posteriormente será el conflicto de Miles en la película, de ser considerado un error e intentar probar que su destino no está escrito. No es como que los padres o la escuela piensen que no pertenezca a la universidad a donde quiere ir, o que haya experimentado alguna clase de rechazo en su entorno. También, Miles tiene una plática con su papá mientras él está disfrazado de Spider-Man, donde caemos de nuevo en hablar de que si el papá cree que Miles lo hará bien en el futuro. Pero el tema de esta inseguridad de Miles con las expectativas de su padre ya había sido resuelta en la película anterior, y Miles le dice a su padre que solo debe dejarlo expandir sus alas, pero no es como que el padre, en todo lo que hemos visto anteriormente, no lo dejara hacer eso. El verdadero conflicto de Miles con su familia es que mantiene en secreto que es Spider-Man y eso causa distancia y desconfianza. Eso es un conflicto ok y que tiene sentido. Pero todo esto de expandir sus alas y pertenecer son cosas metidas como excusa para intentar atar el tema de la película como un todo. Aún siendo bonito, el conflicto de ocultar su identidad es débil y prontamente olvidado por la trama. El conflicto que Miles tiene de pertenecer es artificial. Es una pena porque si el ambiente cotidiano de Miles tuviera una bien lograda situación donde él se cuestione si es la persona adecuada para X papel o si fue solo suerte, entonces las posteriores revelaciones y palabras de Miguel O'Hara sobre cómo él no debería ser Spider-Man y que él siéndolo causó varias muertes tendrían más peso. Eso también haría que el diálogo de la mamá tuviera sentido. Miles tiene esta realización cuando Miguel le dice que Nell, tú no tenías que ser Spider-Man, y Miles decide que él va a forjar su propia historia y no sé qué. Pero es una realización que pasa literalmente de un segundo a otro. Da su monólogo, que intenta llegar al nivel de impacto de la secuencia del salto de confianza de la primera, pero solo se queda como una imitación menos efectiva, y tenemos otro poco de esto cuando se apresura a volver a casa con todos los diálogos importantes repitiéndose en voiceover. Al final, solo pienso que es una pena porque la película sí logra tener un gran sentido de la urgencia y el peligro. El riesgo de Miles perdiendo a su padre se siente porque desde la primera película sabemos que se quieren a pesar de sus tropiezos en su relación, y el ver a Miles intentar desafiar lo que parece ser el mismísimo destino y a toda una legión de Spider-Mans es muy emocionante. De hecho, toda la película es bastante emocionante y muy entretenida a pesar de sus tropiezos. Sin embargo, tiene un final bastante abrupto. La conclusión de esta película se parece más al final de un capítulo en una serie con un cliffhanger que al de un largometraje. Sí, tendrá una continuación y no tienen que resolver exactamente todo, pero debe haber una especie de cierre, una disminución del ritmo para acabar las cosas de forma más coherente. En cambio, parece que esta película fue solo cortada y al final pegaron la etiqueta de continuará para que la audiencia no estuviera tan confundida. Tenía el potencial para hacer mucho más. A simple vista tiene grandes elementos, gran tensión, una excelente animación, pero cuando intentas ver las motivaciones y la lógica que te llevan a estos momentos épicos, te das cuenta que la estructura en general se tambalea un poco. Podría haber sido excelente, pero sus problemas de exposición y las fallas en los conflictos de personaje la limitan a algo solo disfrutable y divertido, pero no tan pulido. 6 de 10. Spider-Man. Para empezar, la música es buena. Son piezas que te recordarán el sentimiento de ciertas secuencias y potenciarán escenas importantes, así como una buena atención a la coordinación de la música con la acción en pantalla, que sencillamente lo hace más disfrutable. Hay una identidad visual en la película. Desde la secuencia de créditos iniciales ya se ven comprometidos a este mundo colorido de cómics. Aunque el diseño se puede ir a aspectos un poco ridículos, como el traje del duende, Norman no era un diseñador además de científico. Pero la corrección de color durante la película es notoria y crea un ambiente diferente al New York del que estamos acostumbrados, además de ser un buen uso de la teoría de color. Hablando del cast y sus actuaciones, no tengo tanto problema con la edad de Tobey, como otras personas podrán decir. Según tengo entendido, en los cómics Peter tiene alrededor de 14 y 15 cuando su historia inicia, y por ende este tipo causa cierto conflicto al verse muy viejo. Pero siendo que el Peter de esta saga de películas inicia su historia a los 17-18 años, ya no es algo tan extraño. Ligeramente raro, pero no es que este tipo intente interpretar a un niño. Dejando eso de lado, veo la razón de por qué eligieron a este actor para interpretar al nerd perdedor. Sin ánimo de ofender, es bueno en momentos de expresar nerviosismo o incomodidad.
Fuera de eso, su actuación no es espectacular. En momentos lo hace bien, pero siempre hay pequeñas instancias donde no es convincente o tiene una graciosa cara de llanto. Mary Jane diría que está bien interpretada y William Dafoe siempre es una bendición. La dirección visual tiene momentos ingeniosos de foreshadowing y revelaciones dramáticas logradas con iluminación, pero también hay cosas medio raras, quedan con este estilo exagerado y el mundo colorido y algo absurdo de la historia, pero hay momentos de edición que son algo ridículos o voice-overs sobredramáticos. Para hablar de los efectos siempre tenemos que tener en cuenta que era una época mucho más lejana a la nuestra, así que el CGI no será lo mejor. Varias cosas se verán artificiales, muchas texturas no cuadran y hay momentos donde se nota que este shot fue grabado en pantalla verde en estudio. Sin embargo, la dirección hace lo mejor que puede para disfrazar algunos momentos débiles de efectos con cortes rápidos y en estas secuencias de acción. Y ya que estamos en eso, la acción siempre es creativa y divertida. O es una pelea en un edificio en llamas, o entre globos gigantes, o con niños cayendo a un lado y Mary Jane por el otro. Hay una interacción con el entorno que hace a la acción memorable. El diálogo, sobre todo el de personajes de fondo, llega a ser un poco bobo y ridículo. Hay momentos de buena y discreta exposición, pero otros donde vamos a hablar en voz alta para explicarle X cosa a la audiencia. Una gran parte, tal vez demasiado grande, de la historia de Peter es su enamoramiento con Mary Jane. Si bien tienen escenas lindas donde él es un buen chico y lentamente se ve como ella lo empieza a notar, fallo en ver por qué al espectador debería importarle tanto esta relación. En esta película, además de su apariencia, Mary Jane es bastante cuestionable. Es coqueta con Peter, jugando con el hecho de que a él le gusta ella, a la vez que está saliendo con Harry, y después besa a Spider-Man y le dice a Peter que aunque sea novia de Harry, quizá esté enamorada de Spider-Man, pero justo en esta escena, tras Peter aventarle un poema sobre qué tan genial ella es, ella le toma la mano y lo mira con estos ojos en silencio. Y sé que estás confundida, niña, pero acabas de hablar de los otros dos hombres con que tienes alguna clase de relación o sentimiento y le estás echando ojitos al que piensas que es otro cabrón. Además de esto, no hay mucho más al personaje de Mary Jane más que ser bonita, tener que trabajar para vivir, uy, qué maldición, y estar súper confundida, pero ser súper aventadísima en su vida amorosa. Con Harry Osborn, desde el principio se ve esta dinámica interesante de su amistad y a la vez celos hacia Peter. Sus acciones cuestionables durante esta película al menos tienen sentido al ver cómo él cree que Peter le quita la atención de su padre y que Peter en realidad nunca intentó nada con Mary Jane. Después sospecha que Peter le está bajando a su novia y para terminar piensa que Spider-Man mató a su padre. Esto deja la película con una complicada relación entre los dos que dan ganas de ver la siguiente entrega de la saga. El descenso de Norman a la locura y las frustraciones que lo llevaron a ello tienen sentido sin ser demasiado profundas, solo funciona. Llegando al corazón de la cinta, en poco tiempo se hace clara la relación cercana entre Peter y sus tíos, así como la extrañeza de estos por los cambios arácnidos de su sobrino. La preocupación del tío Ben por Peter tiene sentido, a la vez que el estrés por los cambios propios que Peter experimenta causaría esta respuesta defensiva. Tras la muerte de Ben, el deseo de venganza se apodera de Peter por segunda vez, pero al ser confrontado con que él mismo podría haberlo evitado habiendo hecho lo correcto aquella vez, obtiene este golpe de realidad y entiende el significado de la frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Me gusta que la película tiene un tema central del poder y cómo actuar con él, retenerlo y explotarlo para beneficio propio como Norman, o buscar un bien mayor como Peter, que en la batalla final obtiene una especie de recompensa al tener a la ciudad ayudarlo contra el Duende Verde. Vemos al protagonista crecer al ver la actitud que toma ante sus poderes, inicialmente estando emocionado y pensando el potencial de aquello para conseguir novia, y al final rechazando al amor de su vida por el bien mayor. 6 de 10. Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta película hizo algo con la música parecido a lo que la saga de Amazing intentó hacer con Electro, pero acá de forma que no da asco. Hay un tema sonoro para el merodeador que lo caracteriza, pero también ayuda a traer tensión al anunciar su presencia. De ahí en fuera diría que las canciones con letras son una apuesta 50-50. O quedan raras o quedan muy bien, como What's Up Danger. La edición de sonido y su coordinación con los visuales es espectacular. Siendo la saga Spider-Verse la única contendiente en este top que es animada, tiene una ventaja estilística, pero incluso entre otras películas animadas, el apartado visual está muy bien logrado, con un hermoso uso del color, una riqueza de elementos gráficos y creativos como los cuadros de texto u onomatopeyas. Por esta misma identidad visual, la película causó revuelo cuando recién salió. Pero siento que debo mencionar que no es como que esta película revolucionara el arte de la animación. Sencillamente es una película que se atrevió a hacer uso de herramientas que películas animadas CGI han estado ignorando por décadas. Pero bueno,
La edición y el storyboarding son maravillosos, hay buenas bromas visuales, las escenas de acción pueden llegar a ser caóticas mientras siguen siendo claras y divertidas. La animación es también muy buena, aunque cuando no estamos en secuencias de pura acción y lucha puede bajar un poquito y quedarnos debiendo un poco en el acting, pero en general es hermosa. La actuación de voz también está muy bien. Al ser una película de Spider-Man que involucra otras dimensiones, al menos esta se las arregla para representar las referencias de forma orgánica y divertida. El diálogo tiene sus momentos sutiles y graciosos también. La exposición nos coloca rápida y efectivamente en la situación de Miles. Muestran el contraste con el ambiente donde creció y el de la escuela nueva, las expectativas de su padre y los stickers y el graffiti como sus formas de expresión. Es un guión bastante sencillo, con buena reiteración de diálogo, bien armado en general, excepto por pequeñas cosas como que cuando Gwen, Peter y Miles llegan a la casa de May y conocen a los otros 3 Spider-Mans, les preguntan cómo llegaron ahí, como si no les hubiera pasado a todos exactamente lo mismo, y como si la audiencia necesitara la explicación de nuevo. O que en el clímax de la pelea final, Miles tiene este momento donde su papá le da ánimos y el chico se inspira y se levanta, pero el villano debió sentirse también muy inspirado porque lo dejó acercarse a tocarlo sin partirle la cara de un puñetazo. O ¿por qué solo Gwen nota a Peter caminando por las paredes cuando está descubriendo sus poderes? Ahora entrando al tema de personajes, la mitad de los Spider-Mans de otros universos son bastante olvidables. Entiendo que la película no puede adentrarse mucho en tantos personajes sin descuidar a otros, así que aprecio que supieran dónde recortar. Aún así, esto hace rara las escenas donde intentan que nos sintamos mal por Penny, apenas si conocemos al personaje. Los segundos que pasamos con ella mirando su robot destruido con música triste de fondo son segundos desperdiciados. ¿Por qué Rábanos, la tía May, es una especie de Alfred? Es un detalle raro. Resulta que Peter Parker en este mundo tenía una enorme base con tecnología de primera y hasta un avión. ¿Cómo se costeó todo eso? ¿Y por qué la viejecilla May sabe de estos artefactos de alta tecnología? Siempre es chocante cuando cambian un aspecto de un personaje bastante radicalmente, pero no adaptan al resto del personaje a ello. ¿No habría sido suficiente que May los dejara entrar al viejo laboratorio de Peter, donde ellos podrían hacerse materiales nuevos? Con el villano no tengo muchos problemas, solo lo veo como una oportunidad perdida. El que el tipo intente reemplazar a su familia para borrar su error podría ser una visión puesta en contraste con el crecimiento de Miles. Uno que no puede lidiar con sus errores y prefiere disrumpir el equilibrio interdimensional para corregirlo, y Miles que está tan aterrado de decepcionar a sus seres queridos y debe vencer ese miedo para atreverse a hacer algo y después lidiar con las consecuencias. Aún así, aprecio que algo similar sí fue hecho para Peter B. Parker, viejo chulo. Este Peter ha tenido muchas cagadas en su vida, una gruesa capa de cinismo se ha formado alrededor de su corazón noble. Está tan acostumbrado a lidiar solo con villanos que al ver la preocupación de Miles es sorprendente para el pobre. El enseñar e interactuar con una versión joven e inocente de otro chico arácnido lo hace abrirse un poco más e inspirarse del mismo Miles para buscar arreglar su propia vida. Me hubiera gustado que su cambio fuera un poco más desarrollado y con más foco, pero aún así su relación con Miles es entrañable y es bonito verlo dar una vuelta a su vida al final. Ahora con Gwen, primero que nada, ¿por qué solo ella llegó 2 semanas en el pasado? En serio, ¿qué causa esta coincidencia? Teniendo solo 2 semanas de existencia, ¿cómo se las ingenió para entrar en esta escuela super mega prestigiosa y para entrar como interna en este laboratorio que no es Oscorp? Pero bueno, la principal idea del personaje de Gwen es que ha decidido dejar de tener amigos por su trabajo como mujer araña y sus traumas y bla bla bla. Pero es raro cómo intentan integrar este aspecto al personaje de Soledad cuando en sus primeras interacciones con Miles es muy amistosa. Uno pensaría que alguien con al menos un par de meses acostumbrada a alejar a la gente a su alrededor o con una visión tan pesimista tendría una forma un poco más sombría de interactuar con las personas. Desde el inicio de la película, Miles tiene un conflicto con su padre, que preocupado por el futuro de su hijo, lo presiona en la escuela e intenta mantenerlo en línea. Por diálogos de aquí y por allá podemos saber que el padre y el hermano solían meterse en problemas, pero como él dejó esa vida para hacerse policía, busca evitar que su hijo camine y vea lo que él mismo ha recorrido. En contraste, su hermano siguió por un estilo de vida criminal, pero aún así es él a quien Miles le tiene confianza y quien lo apoya para expresarse. Todo este setup tiene sentido con el personaje de Miles y sus inseguridades. El estricto punto de vista del padre le impide a Miles encontrar un refugio en él al descubrir sus poderes, y cuando Miles acude a su tío, descubre que él es en realidad el merodeador, que trabaja para Kingpin. Justo tras descubrir esto y revelar su identidad a su tío en medio de una pelea, él muere para no matar a Miles. Está también este detalle de que cuando el tío se muere, el papá de Miles ve a Spider-Man junto al cadáver, así que asume que Spider-Man lo mató. Entiendo que este detalle está para crear más tensión entre Spider-Man y esta otra figura amiga o paternal, pero si este malentendido no estuviera, la película sería la misma. El padre cambia de opinión sobre Spider-Man bastante pronto y antes de tener alguna clase de enfrentamiento al respecto, así que termina siendo un detalle inútil.
Como sea, aun con los conflictos típicos de padre e hijo, el señor es un buen tipo y al perder a su hermano intenta reparar su relación con Miles, y la verdad es que este discurso que le da está bonito. El padre, la fuente de la mayoría de la presión que Miles siente, le dice que la razón por la que es tan duro con él es porque ve un gran potencial en su hijo y que tiene la certeza de que, haga lo que haga, será espectacular. Al darse cuenta del apoyo y esperanzas con las que siempre contó, Miles encuentra el coraje para convertirse en un héroe. Es que los conflictos de padres e hijos son re bonitos y esta película tiene dos de esas dinámicas a la vez, así que no puedo evitarlo. Ahora pasemos a nuestro protagonista. Explicadas sus presiones de su padre y académicas, ahora le sumamos a eso el que descubre que tiene poderes que no sabe controlar y que cuando alguien al fin va a enseñarle, esta persona termina por morir frente a sus ojos ante un villano que amenaza toda la vida en Nueva York. El estado dubitativo y asustado de Miles tiene sentido al preocuparse por su familia, pero sentirse incapaz de hacer lo necesario para salvarlos. El nene comete muchos errores y teme enormemente decepcionar a la gente a su alrededor. Es un personaje carismático y hasta tierno, y me gusta que sus poderes arácnidos son bastante únicos. Al recabar confianza, logra detener a Kingpin y devolver a todos los arácnidos a sus universos. Toma su rol como héroe local y comienza a esforzarse en la escuela. Sin embargo, sí sentí apresurado el desarrollo llegando al tercer acto. Un poco. Por una escena eliminada que encontré, al parecer la versión original de la película tenía pensado alargar más este proceso, pero no llegó al corte final. Es una narrativa muy sencilla, con fallas por aquí y por allá, pero nada muy grande para no hacerla disfrutable, y que además tiene una preciosa animación y apartado visual. Además, tiene un mensaje muy inspirador, sobre todo para los pequeños que verán la cinta. Redondeando, digamos que es un 7 de 10. Spider-Man 2. Empezando esta película noté que la ciudad luce más genérica en comparación a la primera de esta trilogía. Este toque de color en la ciudad solo está presente al final y sí fue algo que extrañé, pero este cambio en Nueva York más gris tiene sentido. La película sí se nota más cuidada cinematográficamente en algunos planos, pero también continuamos con estos cortes raros y drásticos, rara dirección de extras, incluso una transición tipo PowerPoint y momentos CGI de la época. Aún con esto, la dirección logra una gran carga emocional cuando se lo propone. Aunque siempre tendremos situaciones yéndose a lo más excesivo o absurdo, esos deslices no son nada en comparación a lo poderosa que otras escenas pueden ser. De nuevo, acción muy divertida y en entornos variados. Tobey da su mejor interpretación en esta película y James Franco también lo hace bien, aunque de pronto algunos de sus gritos son incómodos y tal vez una segunda toma hubiera sido una buena idea. La música se mantiene buena y los cues musicales junto a la acción siguen ahí, aunque algo menos frecuentes o pulidos. Esta película tiene numerosos momentos que encuentro graciosos y que no interrumpen las escenas serias, solo vuelven más entrañables a los personajes. Varios diálogos son exposición fácil y obvia. Hay numerosos detalles que no tienen mucho sentido, pero de entre toda la lista solo resaltaré ¿por qué Harry escucha la voz del duende? Se supone que el duende era este alter a causa de la droga que Norman se inyectó, o sea que solo existía en su cabeza. ¿Pero ahora es un fantasma? ¿O una entidad que puede existir fuera de Norman? ¿Qué? Ahora, con todo y las incoherencias y obvios diálogos, esta es la película con mejor trato de personajes. La constante fricción entre Harry y Peter, la dulce relación de Peter con su tía y el siempre presente recuerdo e importancia de Ben. Incluso Mary Jane. Acá Mary Jane ha decidido que ama a Peter, pero este la rechaza. Y ante esto, pues la chica obviamente está en libertad de salir con alguien más, sobre todo al ver la indecisión de Peter y su aparente falta de compromiso. Aquí al menos su confusión entre a quién elegir ya está alimentada por el extraño comportamiento de Peter. Otto es presentado como un tipo amoroso, amable, pero con un fuerte orgullo hacia su trabajo. Por ende, la pérdida de su esposa y la destrucción de su carrera son motivos que lo harán dejarse llevar por la influencia de los tentáculos e intentar alimentar su ego al recrear su experimento exitosamente. Pero la verdadera gema de esta película es el viaje de personaje de Peter. Se inicia la historia mostrando cómo su vida es mierda en numerosos aspectos, cómo su decisión de ser un héroe tiene un costo. Y su vida es en verdad triste. Entendemos cómo él comienza a añorar una vida normal y esta dirección en la historia le da un sentido a su relación con Mary Jane. Sigue siendo una relación algo plana, salvada por las actuaciones de ambos al interactuar, pero al ser el romance un elemento más del que Peter se está perdiendo, una parte de la vida plena que podría tener, el foco en esto ya tiene una justificación. Peter pierde motivación y con ello sus poderes, saboreando una vida que completamente le pertenece, pero al ver a personas en peligro y no poder ayudarlos, su remordimiento lo orilla a considerar volver. Entonces, él tiene una charla con la tía May donde le confiesa lo sucedido cuando el tío Ben murió, y como él podría haber
haberlo evitado solo haciendo lo correcto. Escenas tan fuertemente sentimentales y dramáticas son solo vistas en la trilogía de Raimi y las adoro. Tras un tiempo, May le da una charla a Peter de la importancia de un héroe, lo que termina por motivarlo para volver a ser Spider-Man. Tras esto, tenemos la escena del tren donde la ciudad logra verlo sin máscara, pero aún así lo apoya y hasta lo defienden contra el Dr. Octopus. Al final, recuperando su convicción por hacer lo correcto, Peter logra convencer a Otto de hacer lo mismo. Eso sí, el cambio en Otto es apresurado. El viaje de personaje de Peter es sólido y le da poder a sus decisiones. Es una película que tiene sus fallas, pero generalmente está bastante bien en sus apartados visuales y musicales. La saga entera de Raimi sufre de cierto ridículo o exageración, pero aún así se mantiene con la que tiene los personajes más profundos, con mejor desarrollo y muchos más momentos poderosos y sentimentales. 7 de 10. Y así termina el magnífico top. Ahora, solo para cerrar, quisiera mostrar un poco más de aprecio al personaje de Spider-Man, como si la última hora y media no fuera lo suficiente. En la gran mayoría de sus adaptaciones logran hacer a Peter Parker un personaje muy simpático, admirable, pero aún así uno que podría comprender nuestras luchas del día a día también. Spider-Man se diferencia de la mayoría de superhéroes por la inocencia y cercanía que empapa al personaje. Por ello, siempre hay tanta gente atraída a él, grandes y chicos viendo potencial de héroe en sí mismos y cargando con orgullo una camisa o disfraz del personaje, como pude ver en el cine al asistir para ver Across the Spider-Verse. Y honestamente me causa mucho gusto ver a niñitos volver al héroe que yo alguna vez vi en Canal 5. Un héroe que habla de un chico común que se encontró con un poco de suerte. Una historia sobre usar nuestras fuerzas por el bien de la humanidad, donde mostrar valentía y nobleza es una responsabilidad. Y si bien la saturación de cierto personaje puede ser agotadora y hartarnos, Spider-Man siempre tendrá un permiso especial en nuestros corazones. Siempre estaremos dispuestos de ver de nuevo a nuestro amigable vecino. Grabé 6 de las 10 reseñas para este video en un solo día y mi garganta me duele mucho. Bye.